La teología de la liberación es la que desde un principio Benedicto reprendió en su momento, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero el Papa Francisco ha llevado a cabo en estos últimos días, o en estos últimos años más bien, la Iglesia Católica. Un obispo de la Amazonía, él es alemán, pero él está en Brasil, nos muestra, realmente nos muestra qué es lo que el Papa quiere de la Iglesia. ¿Cómo ese o cuál es el sueño del Papa para con la Iglesia? ¿O a dónde quiere llevar el Papa Francisco a la Iglesia Católica? Los datos que nos lanza son muy reveladores, porque incluso acusa a un grupo de sacerdotes jóvenes de ser demasiado conservadores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos que de acabar para siempre con la Iglesia Católica. Eso quiere hacer el Papa Francisco junto con sus seguidores, y este obispo nos lo explica. Cuando me refiero a acabar con la Iglesia Católica, quede bien claro, ¿verdad? No es como acabar con templos, acabar con la institución, sino acabar más bien con todo lo que conocemos hasta ahorita, con todo lo que nos han enseñado desde los apóstoles hasta la llegada del Papa Francisco o hasta la llegada propiamente del espíritu del Concilio Vaticano II. Lo que conocemos, en pocas palabras, como tradición. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo tema que se desarrolla aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón. No digo más, vamos a pasar a invocar al Espíritu Santo, porque de verdad que lo necesitamos mucho para poder discernir y para poder dar un tema acorde con el Espíritu Santo, y sobre todo que sea con mucho fruto para todos ustedes. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano a nobis hodie, et debit nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, de nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cambio de iglesia, mis hermanos en Cristo. Atacar la tradición. Destrozar la tradición. Esto es un plan que, por más que se quiera ocultar o por más que querramos decir no, no lo podemos ya negar. Los ataques del Papa Francisco feroces a la tradición, a la misa antigua, a los textos sagrados, la poca alusión a los santos, pues nos muestra que lo que él quiere es un cambio brutal. Cambio que lo empezó él, no lo empezó él. Este cambio viene desde los teólogos liberales, desde la teología de la liberación. Bueno, para ser más exactos, desde los masones.
El Papa Francisco solamente sigue un proyecto, un plan que ya se tiene trazado para la Iglesia Católica. El obispo este de Brasil lo muestro al obispo y al sueño del Papa Francisco. El Papa Francisco quiere una iglesia así. Este obispo es el que nos muestra los intereses del Papa y sobre todo nos narra cómo se vive la vida en la Amazonías en una extensa entrevista que concedió. Y es importante ver cómo se está llevando a cabo la iglesia ya, pero es una iglesia prácticamente sin Cristo, prácticamente sin liturgia, una teología donde el hombre ocupa el primer lugar, sobre todo el humanismo, las decisiones humanas, los sentimientos humanos, una teología que nos conduce solamente a la pura humanidad, dejando la elevación de Cristo o hacia donde nos quiere llevar Cristo de lado. Mire usted cómo, cómo se viste este obispo. Pues en realidad ellos se jactan del Concilio Vaticano II de decir que obedecen al Concilio Vaticano II, cuando es una total mentira. El Concilio Vaticano II nunca los quiso así, nunca los mandó así a los obispos. Y mire, este señor se viste como un laico común y corriente, por así decirlo. Un hombre cualquiera, que no es un hombre de Dios, que no es un hombre de fe. Y digo esto porque cómo se vestían los obispos antes, ¿verdad? ¿Cómo eran los obispos, por ejemplo, eh, antes del concilio? ¿Cómo se vestían los obispos? Era muy diferente su vestimenta de los obispos anteriores, por ejemplo, a este, ¿no? ¿Cómo es cómo es su vestimenta de él? ¿Cómo se vestían ellos? Supongamos que, vamos a ver que busquemos, por ejemplo, vamos a traerte, por ejemplo, a que tú veas a este obispo. Todos para ustedes es muy conocido, que tengo una foto. Y este obispo es para mí uno de los grandes, Athanasius Schneider, es obispo auxiliar de Kazajistán. Y mira cómo se viste Athanasio Schneider. Ahí aparece en pantalla, está chiquito, muy chiquito. Lo voy a hacer un poquito más grandecito, Athanasio Schneider. Ahí está. Aquí está Athanasio Schneider. Lo voy a poner aquí abajo. Y acá tienes arriba al obispo de la Amazonía, alemán él. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, pues Athanasio Schneider se reconoce que es un hombre de Dios. Y este señor, pues es un laico cualquiera. Un hombre que ¿no? Vive de la iglesia, se beneficia de la iglesia, pero es un laico cualquiera. Así se viste él. Y así es como en la pura vestimenta, ¿eh? Ahora vamos a hablar en la oración, en la forma de pensar, en la forma de... Van a ver ustedes qué clase de obispo es. Nada más vamos a analizar este señor obispo y haciendo referencia al sueño del Papa Francisco, que es la iglesia de la Amazonía, ¿no? O sea, una iglesia comunista, populista, pero no una iglesia católica como nosotros, pues no la enseñaron los antepasados. Vamos a ver lo que dice este obispo, fíjese muy bien a continuación. Eh, desde hace más de 35 años, fíjese bien, desde hace más de 35 años, el alemán el alemán Norbert Forster vive en Brasil. El 2 de diciembre del 2020, el Papa Francisco lo nombró obispo de Jin, Paraná. El 27 de febrero del 2021, don Norberto fue ordenado obispo. Desde entonces, el religioso de 63 años, perteneciente a los misioneros estigmatinos, lidera una diócesis de 93.783 kilómetros cuadrados. Él concedió una entrevista y habla sobre cómo funciona la iglesia en la Amazonías. Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante esto. El obispo Fonster, el año pasado, durante una visita a su país de origen alemán,
Mencionó que aún no se había acostumbrado del todo a ser obispo. ¿Ha cambiado eso desde entonces? El obispo responde, un poco. Sin embargo, hay ciertas cosas que me son bastante difíciles y con las que como sacerdote no tenía que lidiar, como por ejemplo las declaraciones de nulidad matrimonial. Por un lado, es un proceso muy burocrático y por otro, está relacionado con mucho sufrimiento humano. Tomar decisiones correctas en estos asuntos administrativos no es fácil. En realidad, había encontrado a un sacerdote muy cálido, un experto en derecho canónico, reconocido incluso por el Vaticano, y quería ayudarme en estos procesos de nulidad. Sin embargo, hace unos días me enteré que se ahogó mientras nadaba en la costa del norte del Atlántico cerca de San Paulo. Así que todo quedó en un punto muerto. Para encontrar a alguien como él me será muy difícil, lleva mucho tiempo. Entonces, le hacen otra pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es en su opinión la diferencia fundamental entre ser obispo en el Amazonas, ser obispo, por ejemplo, en Alemania? Y fíjese lo que contesta el obispo. Aquí no tenemos un gran ordinatario, ni tantas etapas intermedias. Si un joven quiere hablar con un obispo o con el obispo y estoy en la oficina diocesana, normalmente no hay problema y en general puedo atenderlo en 5 o 10 minutos. Y trato de establecer un contacto previo con los jóvenes a quienes confirmo. A través de cartas, por ejemplo, les pregunto por qué desean ser confirmados y quién es Jesucristo para ellos, y cómo quieren vivir su fe después de ser confirmados. También respondo a sus cartas y así, para la hora del momento de la confirmación, ya se ha rompido el hielo con ellos. Su diócesis es más grande que varias diócesis grandes en Alemania juntas. ¿Cómo se imagina la vida eclesiástica en las diócesis en términos generales? Y fíjese lo que contesta el obispo. Es muy interesante que ponga atención en lo que contesta el obispo. Por ejemplo, nuestra diócesis tiene 24 parroquias y más de 1000 pequeñas comunidades misioneras de base. Las parroquias son los centros administrativos con iglesias más grandes, pero la fe realmente se vive en base a las parroquias, a las pequeñas comunidades y hogares. Dos mujeres, ojo con esto, dos mujeres se encargan de la coordinación pastoral y cada mes tenemos una reunión con las líderes laicos de las comunidades. Las llamamos secretariado pastoral, que ayuda a determinar la dirección de de la diócesis. Aquí estamos muy cercanos a la gente, según dice este obispo. Y creo que debemos mantener mantener las estructuras ágiles para que el dinero llegue a las comunidades y no a estructuras diocesanas cada vez más grandes. Y fíjese lo que le pregunta el periodista. Esto suena como a un enfoque sinodal. ¿Hay también dificultades? Y fíjese lo que contesta el obispo. Todo esto es mirando como todo esto es mirado con recelo por algunos sacerdotes jóvenes. Ojo con esto. Estos sacerdotes jóvenes extremadamente son conservadores y los tenemos aquí en la diócesis. Están en contra de Francisco, en contra de la sinodalidad y en contra de trabajar junto al pueblo de Dios. Incluso hay sacerdotes jóvenes que queman los documentos que hemos escrito como obispo y no se los entregan a los fieles. No asisten a estas reuniones porque hay laicos presentes que tienen poder de decisión. Pero también hay otro grupo políticos y eclesiásticos extremadamente conservadores que a través de las redes sociales influyen sobre las personas y así también supuestamente el obispo dañan este proceso sinodal o esta forma nueva de vivir la iglesia en Amazonas. ¿Cómo maneja estas tensiones dentro de su diócesis? Y fíjese bien cómo lo dice el obispo. Ser el buen pastor en estos
de estos sacerdotes realmente me preocupa. No quiero gobernar de forma jerárquica y autoritaria, ni castigar. Sin embargo, no es fácil entablar una conversación con ellos. Cuando visito comunidades rurales, normalmente voy allí con el sacerdote. Las distancias son muy grandes, por lo que hay mucho tiempo para intercambiar ideas en el camino. Sin embargo, algunos de estos sacerdotes toman rutas diferentes a propósito para evitarlo. Lamentablemente debo aceptar podrán, que no pondrán en práctica lo que fue decidido junto al pueblo de Dios. Algunos de estos sacerdotes, por ejemplo, hacen todo lo posible para evitar grupos bíblicos en las comunidades. Entonces trato de decirle a las personas allí, aunque el sacerdote local no lo quiera, ustedes saben que su obispo lo quiere. En general, hay buena relación entre el obispo y el pueblo de Dios en el mayor de los casos. En el Sínodo de la Amazonías en 2019 se destacó que debido a la escasez de sacerdotes y las distancias, algunas comunidades solo pueden ser visitadas por un sacerdote 2 o unas pocas veces al año. ¿Cuál es la situación que usted tiene en su diócesis? Fíjese lo que dice el obispo. En muchas comunidades rurales de mi diócesis, un sacerdote las visita aproximadamente 3 o 4 veces al año. Es especialmente difícil durante la temporada de lluvias, ya que las carreteras se convierten en lodo. Pero en otras diócesis aquí en el Amazonas, algunas comunidades no han tenido sacerdotes en 2 años. Las celebraciones de la palabra con la distribución de la comunión también son difíciles, ya que las hostias consagradas no pueden almacenarse durante mucho tiempo en el sagrario debido al clima, ya que se echarían a perder rápidamente. En esas áreas se está considerando la posibilidad, ojo, de ordenar a hombres casados que puedan liderar las celebraciones de la palabra y luego con una preparación adecuada también deben celebrar la Eucaristía. La idea es que, por ejemplo, los diáconos permanentes podrán ser ordenados sacerdotes para estas pequeñas comunidades locales. ¿Le gustaría tener estos hombres casados en su diócesis como curas? Sí, dice el obispo, definitivamente. Se debería asegurar que los hombres estén bien preparados y que haya una espiritualidad de servicio y no del dominio. Pero yo conozco muchos hombres casados que creo que podrían ser ordenados para que sean unos buenos sacerdotes. Entonces, ¿solo falta la aprobación del Vaticano para que todo esto suceda? No diría eso, dice el obispo. También falta que nosotros como obispos del Amazonas hagamos propuestas claras que puedan ser aprobadas por el Vaticano. La preocupación es que se espere demasiado estudio y luego ya no sean hombres sencillos del pueblo. Si miramos la Biblia, vemos que Pedro era pescador y otros apóstoles también fueron llamados como campesinos. Así que debemos tener cuidado de que los líderes eclesiásticos locales realmente mantengan un rostro indígena. El camino sinodal en la iglesia en Alemania ha respaldado sus demandas de reforma con argumentos teológicos como la posible conveniencia de abolir el celibato sacerdotal y ordenar incluso mujeres como diaconisas. Se están discutiendo estos temas en su diócesis y fíjese lo que responde el obispo. Tal vez no tanto en la diócesis en sí, pero entre nosotros los obispos del noroeste de Brasil, sí. Estaremos muy abiertos a la ordenación de mujeres como diaconisas y al celibato. Y el celibato obligatorio no existió en la iglesia durante siglos. Si la iglesia permitiera la elección la elección del celibato, probablemente habría más sacerdotes que realmente lo vivieran como convicción en lugar de aceptarlo solo para ser ordenados. Creo que la iglesia debería reflexionar entre esto, aunque no resuelva todos los problemas.
He vivido y trabajado en Brasil durante más de 35 años. ¿Qué cambios ha habido en la iglesia desde el sínodo de la Amazonías? Y contesta el obispo. Después del sínodo llegó lo que pasó a nivel nacional, bueno, mundial. Rápidamente esto nos llevó a suspender las reuniones de 1 año y medio. Y a pesar de esto, el sínodo en la Amazonías ha generado muchos cambios. Se han enfatizado mucho las cuestiones ecológicas. Ojo, se han enfatizado mucho el sínodo, se enfatizó mucho en las cuestiones ecológicas, el fortalecimiento de los pueblos indígenas y las comunidades eclesiales indígenas. Ahora esto es punto central en la planificación pastoral de las diócesis. Sin embargo, todavía hay muchos conflictos culturales entre los indígenas y la población de gente blanca, así como la destrucción y explotación de la selva amazónica. La iglesia todavía tiene mucho trabajo por hacer en este sentido. ¿Qué pueden aprender las iglesias de todo el mundo de ustedes, los de la iglesia de Amazonías? Muchas cosas en la iglesia aquí son mucho más simples y menos burocráticas. Esto no se trata tanto de nosotros los obispos, sino como la gente en las comunidades locales vive su fe. Es algo difícil de describir y que simplemente se debe experimentar, y creo que en general la iglesia está demasiado alejada de los grupos marginados de la sociedad, ya sean indígenas o migrantes o personas pobres. La iglesia no tiene que respaldar todo lo que sucede, pero debe estar con la gente, aceptarlos tal como son. Es algo que el Papa Francisco enfatiza una y otra vez. Debemos salir de nuestras fortalezas eclesiásticas y estar mucho más con la gente, dice este obispo. Si usted puso atención en lo que yo leí, se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir, ¿qué está pasando? El obispo habla como un cualquiera, por así decirlo, no como un hombre de Dios. Aceptar las personas tal y como son, ordenar hombres casados, abolir el celibato, ordenar mujeres casadas y solteras para que sean obispas, acusando a los sacerdotes de que no quieren ir a sus reuniones porque hay laicos y los laicos tienen poder. Hermanos en Cristo, todo esto suena a algo. Véalo usted y compárenlo con lo que está pasando en la iglesia en Alemania. Toda esta es la misma cosa. Es la misma situación. Es lo mismo. Todo esto es lo mismo. ¿Qué es entonces en realidad qué es lo que está viviendo en Amazonías, en Brasil, de este lado? Bueno, pues una iglesia comunista, una iglesia socialista, ya sin Dios, sin la forma de adorar a Dios como la iglesia misma manda, sin los procedimientos litúrgicos. ¿Qué es la liturgia? La oración a Dios. Ya no se adora a Dios como debe de ser. No se les prohíbe el pecado, no se habla del infierno, no se habla del purgatorio, no se habla... O sea, hay una distorsión tremenda. Fíjese cómo dijo él que unos hombres casados, sacerdotes, o sea, hombres casados, pues con una preparación buena, podían ser sacerdotes. Y que, bueno, el pendiente que él tiene es que sacerdotes se formaran bien. Porque si se forman bien, ya no serían hombres del pueblo. O sea, unos sacerdotes burros. De por sí que tenemos muchos burros, pues unos sacerdotes más burros. Un cura que no sepa latín, un cura que no sepa la teología perenne, la filosofía perenne, un cura que no sepa nada de eso, griego, un cura que no conozca a la perfección las escrituras, los libros sagrados, los libros de grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, como de San Basilio, como de San Buenaventura. Pues usted está condenado a ser un burro perfecto y llega cualquier protestante y lo barre. Tener curas ignorantes, solo de pueblo y ya.
Los mandamientos que se siguen en la iglesia de la Amazonía es cuidar la selva. Es todo. Con que tú cuides la selva, con que tú les lleves víveres a los más pobres, con que tú atiendas al migrante, es suficiente. Ya. No ocupas salvarlos. No ocupas llevarles a Cristo. Hay una frase que dijo un padre tradicional cuando hablaba de los falsos profetas. El padre dijo algo muy interesante. La situación para el católico que quiere ser auténtico, la situación para el católico que quiere ser fiel a Cristo, es muy dura y va a ser más dura todavía. Muchas veces nos vamos a quedar sin pan, los católicos. Pero dijo el padre esta frase: prefiero mejor quedarme sin pan de la tierra que perder para siempre el pan de los ángeles. Y acá en la Amazonía es diferente, ¿no? Prefiero mejor que se pierda el pan de los ángeles, quedarme con el pan de los migrantes, ¿no? Y con el pan de acá de las tribus. Vea usted a este señor. O sea, este señor parece un albañil, y sin ofender a los albañiles, ¿verdad? Parece un deportista, un albañil, un fontanero, un campesino, nada más, pero un hombre de Dios, no. No, para nada. Es un hombre que ha reducido todo a solamente, pues, ayudar a los pobres y se acabó. Esos son los mandamientos que nos van a llevar a hacer. Por eso dice, aceptarlos como son. ¿Aceptarlos como son? O con lo que vienen, que es diferente. Cristo nos acepta como somos, por supuesto, pero no nos acepta con lo que venimos. Si venimos con una carga de pecados que no queremos soltar, entonces ¿dónde está la conversión a nuestro Señor Jesucristo? En los comentarios de este artículo lo hacen papilla. ¿No será al revés? Por ejemplo, dice un comentario que Francisco está en contra de todo lo que respire a tradición católica. La forma de vestir lo dice todo. Y dice este otro comentario. Y ninguna idea católica de este obispo habrá sido nombrado por qué. O sea, este obispo, la verdad que están pero bien jodidos. Me alegro por su clero joven, que evidentemente dice va a ser perseguido por este pastor misericordioso. De hecho, ya los está crucificando públicamente. Está escrito: el hermano entregará a la muerte a su propio hermano, el padre a su hijo, el hijo a su padre. Dice aquí este comentario. O sea, una total distorsión, un total acabe con todo, ¿no? Abrir la puerta a las mujeres al sacerdocio, abolir el celibato, hombres casados, hombres con queridas, hombres con novias, hombres también del club La Banda, ¿por qué no? Pero aquí hay algo muy curioso. Hay algo muy curioso aquí. Brasil se está quedando sin católicos. Brasil se está quedando sin católicos. Entonces es importantísimo. Muchos se están haciendo mormones de la luz del mundo, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, como que esas estrategias después de su sínodo amazónico del Papa Francisco, como que no le está dando buen resultado. El obispo cercano con la gente, según él, pero está quedando solo. Está quedando sin nada. Brasil, usted investigue en las estadísticas en internet, y Brasil pierde y pierde, va a la baja en cuanto a católicos, va a la baja. Lo cual, como buena planeación, podemos decir, el testimonio del obispo no sirve de nada. Lo peligroso es esto. Así quieren hacer a nuestra iglesia a nivel mundial. El sínodo de Alemania y este obispo amazónico se la llevan muy bien, obispos alemanes. Van a llevarlo a Roma. Eso
quieren hacerlo en Roma. Eso mismo lo quieren hacer en la Iglesia Universal. Y poco a poco lo estamos viendo. Yo ya he tenido testimonios auditivos de personas que me han dicho claramente: el Padre nos dice que para qué nos confesamos y ya nada es pecado. ¿Cómo? Sí, ya no es pecado. El Padre nos dice que nos da permiso para que podamos hacer nosotros un pecado. Voy a poner un caso concreto. Personas que tienen una práctica sexual contra natura, ¿verdad? Que Dios no la quiere. Ellos dicen: no, es que el Padre nos dijo que nosotros sí podíamos. Porque lo que importa es que nos queremos. Como nos queremos mucho, es el Padre que está mal, pero nos da permiso. Ah, caray. ¿Cómo está eso, no? ¿Despensas para pecar o cómo está ese asunto? Sí, nomás que hagamos el bien, que sirvamos a las personas, que apoyemos, pero que podamos vivir así. De ese tamaño están las cosas. Y el pueblo de Dios confundido, tremendamente confundido, y por eso ven que viene un protestante de cualquier secta, les habla mejor de Dios que los mismos curas y se van. No, pues acá sí hablan de Dios. Los curas no. Y en muchos lugares tienen razón. ¿Tenemos buenos sacerdotes? Sí, claro que sí tenemos buenos sacerdotes, pero en realidad muchos, como este obispo amazónico, este es el plan más secreto, más perverso para llevar la iglesia a un suicidio masivo. Afortunadamente ellos mismos lo revelan y afortunadamente hay laicos que no se tragan el cuento y empiezan a despertar, como su clero joven, que claro que va a ser perseguido, que claro que lo va a perseguir, que claro que lo va a atacar. Son los jóvenes los que dicen: no, esto no sirve, esto no sirve, esto no es la religión católica. Oremos por esos jóvenes sacerdotes que tienen una rivalidad fuerte con su obispo y tienen que resistirle. Pero sobre todo también estemos muy atentos, porque el Papa no la va a querer aplicar a nivel mundial. No nos dejemos de engañar. No nos dejemos engañar. La iglesia solo triunfa si fue fiel a Cristo. La iglesia solo triunfa si se mantiene donde siempre estuvo. Cerca de su maestro, fiel a su maestro. Como San Juan en la cruz. ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Cuál es la postura de los laicos? Para que esto triunfe, para que este proyecto triunfe. Ser como San Juan, al pie de la cruz del maestro. Es la única solución. No como Pedro, no como los demás apóstoles que vivieron como ratas, ya no se diga como Judas, no, como Juan, al pie de la cruz. Que así sea, mis queridos hermanos en Cristo, sobre todo atentos, porque el sínodo, el Papa no lo va a querer aplicar. Si le permitimos estos planes, que se la va a arrasar. Puede decir usted: no, es que la iglesia no se va a acabar. Claro que la iglesia no se va a acabar, eso ya está escrito que no se va a acabar. Pero en su pueblo, ¿o en dónde? Porque, por ejemplo, en los países nórdicos bajos, también en países nórdicos y en Países Bajos, hay iglesias convertidas en museos, supermercados y librerías, cafés, salas de conciertos, salas de cine, salas de teatro. En su pueblo, en mi pueblo, países en el Medio Oriente florecientemente católicos anteriormente y ahora musulmanes, maometanos, etcétera, no se va a acabar. No la están acabando. México, por ejemplo, antes del concilio, 1900 y tantos, 90 y tantos % católico, ahora menos de la mitad o poquito más de la mitad. No se va acabando. Por supuesto que la están acabando. ¿Quién? Ellos. Ellos. Cristo nos lo dijo. Cuídense de los falsos profetas. Y aquí tienen a uno de ellos en su máxima expresión.